Muy buenos días. Este es mi comentario del libro de Romanos, el capítulo 11. Y aquí Pablo empieza con una pregunta. Dice, ¿Dios no rechazó a su pueblo? Cuando queremos dar evidencia de la obra de Dios, debemos mirar primero nuestra propia vida. Y la respuesta de Pablo a esta pregunta dice, yo mismo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y como muestra, él se pone a sí mismo, que es una evidencia de que siendo israelita, él no ha sido rechazado. Sin embargo, ahora cree en Dios por la fe en Jesucristo. Y aquí podemos ver que en los días de Pablo, Israel como un grupo o como un pueblo había rechazado al Mesías. Pero un remanente substancial de esta raza creyó en Jesús. Y pone como ejemplo al profeta Elías, quien acusó a Israel de matar a sus profetas y derribar sus altares. Pero en ese entonces le contestó la voz divina, que dice, he apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Y pues todo esto contesta la pregunta que Pablo propone al principio, si Dios rechazó a su pueblo. Y pues la respuesta es una con la evidencia misma de que Pablo es israelita y la segunda cuando él le dice a Elías que él ha apartado para él 7,000 hombres que no se habían arrodillado ante Baal. Y en el versículo 6 de este capítulo de Romanos dice que es por gracia, que no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Dice aquí que Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír, hasta el día de hoy. Y podemos ver como principios como la gracia y las obras no van juntas, porque si es dar gracia, no se refiere a que fue por obras. Y si es por obras, entonces no puede ser por gracia. Más adelante en el versículo 11 habla acerca de la transgresión de parte de los judíos por la que vino la salvación a los gentiles. Y el propósito era para que Israel sintiera celos. Pero aquí tenemos que recordar que en muchas ocasiones el Evangelio salió a los gentiles después de que los judíos lo rechazaron, y esto viene mucho en el libro de Hechos, especialmente el capítulo 13, el 18 y el 28. Y debido a este rechazo del Evangelio por parte de los judíos, se deriva una riqueza para nosotros los gentiles. Pero también vemos como en el versículo 17 al 20 hay un llamamiento serio hacia nosotros cuando dice, ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado en las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú, por la fe, te mantienes firme. Y encontré una cita de un autor que se apellida Morris, que lo maneja de una manera muy clara para mí. Dice así, en lugar de mostrar al pueblo antiguo de Dios lo atractivo de la vida cristiana, los cristianos han tratado a los judíos con odio, prejuicios, persecución, malicia y toda falta de caridad. Los cristianos no deben tomar este pasaje a la ligera. Y eso es muy cierto porque yo he visto ahora en mi vida cristiana cómo se le puede juzgar a los judíos el no creer en Jesucristo. Y eso sin duda es una arrogancia. Y aquí lo muestra en el capítulo 20, en el versículo 21, cuando dice, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por lo tanto, considera la bondad y la severidad de Dios hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado, y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene el poder para injertarlos de nuevo. Y con referencia a esto, el versículo 28 dice, con respecto al Evangelio,
los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Y esta parte a mí me gustó mucho cuando dice que son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Esta es otra razón por la cual Dios no ha renunciado a la nación y la etnia de Israel, porque Él sigue amando a su pueblo y nos está dando a nosotros el camino abierto para una restauración. Entonces Dios no se ha olvidado de su pueblo judío, a quien Él ama profundamente, pero también ese amor ha sido extendido hacia nosotros, que no nacimos de esa rama de David. Pues me siento muy contenta por esto, porque incluso en el último versículo, cuando dice, a Él sea la gloria por los siglos, vemos aquí como el hecho de que Pablo no puede entender a Dios lo hace glorificarlo aún más. Cuando entendemos algo de la grandeza de Dios, la podemos adorar con más pasión, y lo que yo creo que no puedo entender es su gracia y su perdón hacia nuestras vidas, cuanto menos el amor que demostró en dar a su Hijo único morir a la cruz por mi vida. Pues ese es mi comentario. Muchas gracias y que tengan un bonito día.